Bendiciones, gracias a Dios por esta semana que Él nos concede para compartir. Estoy saludando a todos los del pueblo de Centro Redención, a todos los que forman parte de la Red Global Apostólica y a todo el pueblo de Dios en general que se reúnen conmigo de cuando en cuando para estudiar la palabra de Dios. Creo que el tema que voy a manejar hoy es un tema que los va a bendecir en extremo. Va a haber mucha revelación en lo que Dios nos va a dar. Por eso les estoy invitando a que ustedes tomen nota de lo que voy a estar enseñando hoy, porque va a haber muchas cosas que a usted le va a tocar digerir a través de la palabra de Dios y pensar bastante acerca de esto. Quizá para algunos va a ser algo completamente nuevo. Por eso intitulé esta enseñanza La fe de Jesús. Note que no dije la fe nuestra, sino la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy a la luz de la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, o Pablo, siempre se nos sale lo católico, ¿no? El apóstol Pablo, él habló y dijo que él había guardado la fe. Note esas palabras. Quiere decir que la fe hay que guardarla. Y si uno guarda algo es porque se le otorgó, porque se le dio. No es algo propio suyo, sino algo que le fue dado para que usted la guarde. Estaba escuchando una historia de un hombre que fue a una venta de garaje o de yarda, como dicen acá, y ahí estaba el diablo vendiendo cosas usadas y tenía el enemigo muchas herramientas de venta, pero había una herramienta muy en particular, por cierto, muy vieja, ya gastada, pero era por la que más pedía. Así es que el comprador le llama la atención que esa pieza tan vieja, tan usada, tan gastada, tuviera tan altísimo precio, y le preguntó: oye, ¿por qué estás pidiendo tanto por esa herramienta tan vieja, tan gastada? Y el enemigo le dijo: es que esta herramienta es la que he usado más que todas las demás herramientas que yo tengo en mi arsenal. Y la pregunta es, pues, ¿cuál herramienta es? ¿Será el alto índice de adulterios, mentiras, chismes? Quizá algunos que han caído en divorcio o en avaricia. Y el enemigo dijo: no, mi arma, mi herramienta favorita es lograr que los creyentes se rindan, que los creyentes tiren la toalla. Con razón, en el libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25, nos dice aquí claramente la Escritura que Él va a perseguir a los santos del Altísimo para quebrantarlos. La palabra quebrantarlo ahí es provocar un abandono, que usted no guarde su fe, y lo hace a manera de un acoso. ¿Sabían ustedes que la mayor persecución que usa el enemigo en los creyentes de este tiempo no es similar a la que hacía por allá en los tiempos de Nerón, donde tiraba a los hermanos a las fieras, los prendían en llamas, los crucificaban? No,
es un acoso psicológico. No sé si usted ha visto esos documentales cuando están unas leonas comiendo su presa y vienen unas hienas y las rodean como con unas carcajadas y vienen y se acercan y se alejan hasta que las acosan de tal manera, causan un efecto psicológico de tal forma que las leonas abandonan la presa. Y esa es efectivamente la herramienta del enemigo, una herramienta psicológica para que usted abandone, para que usted tire, para que usted se sienta tan acosado, como que le está viniendo por todas partes la situación y usted dice, ya no soporto más lo que me está pasando. Entonces el enemigo es experto en agotar a los santos, en fastidiarlos, y ha hecho muy buen trabajo, porque hay personas que lamentablemente no han guardado la fe, se han rendido, y hay ministros que han abandonado el ministerio, y hay gente que la hemos encontrado ahorillados en el camino, porque el acoso ha sido tan intenso que han tirado su fe. Pero yo quiero hablarles de la fe de Jesús, que es una fe que cuando usted la recibe, ella puede repeler el acoso del enemigo. Es una fe que vence, una fe que te da victoria. No importa las circunstancias, no importa lo que venga en tu entorno, esta fe puede salir en tu defensa. Si la fe es la tuya, la puedes perder. Pero si es una fe que se te ha sido dada, que tiene un dueño y que ese dueño defiende lo que él otorga, entonces ya no eres tú el que tienes que salir a defender tu fe, sino que el dueño de esa fe, que es Jesús, él sale en defensa. Mire lo que dice Juan en primera carta, en el capítulo 5, nos habla de la fe que vence al mundo, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o sea, es un hijo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, cuando usted tiene esa creencia en Jesús, que usted la recibe en su corazón y la confiesa con la boca, y en un momento les voy a hablar del poder que hay de confesar la fe que usted tiene y está guardando dentro, porque tiene una conexión entre su corazón y su boca, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, mire lo que dice más adelante, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ¿nuestra fe en quién? Nuestra fe, aquí lo va a explicar. ¿Quién es el que vence al mundo? Repite en el versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego dice, para darle una estocada a la fe que debemos tener, la fuente de nuestra fe, y aquí es, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces tiene un origen, tiene uno al que debemos mirar. ¿Por qué? Porque si lo miramos, esa fe que procede de Él, que Él imparte, porque hemos nacido de Él,
nos da la victoria para vencer al mundo. Ahora no hacemos sino más que vencer por medio de aquel que nos amó. Entonces, yo quiero que exploremos esto, porque si usted lee la Escritura, habla un secreto muy poderoso que yo necesito que usted lo reciba ahora, que quizá usted no había visto, pero que ahora usted lo va a ver y va a decir, wow, esto no me lo quita nadie, y voy a recibir ahora una fe que puedo guardar y que me puede guardar porque me da la victoria sobre todos los elementos que haya en el mundo que está bajo el poder del maligno. Quiero que noten algo muy importante, y es que por 3 ocasiones, si no me equivoco, sí, 3 ocasiones, en el Nuevo Testamento aparece una variante que debe tener una razón de ser. ¿Por qué razón tanto Pablo como el escritor a los Hebreos modificó una escritura a la cual hacían referencia, pero que cuando la trajeron ahora a nosotros en el nuevo pacto le hacen una modificación? Y usted sabe que nadie tiene derecho a modificar la escritura. Entonces, ¿cómo Pablo y el escritor a los Hebreos, cuando mencionan ese pasaje, le hacen una modificación? Bueno, ¿saben por qué? Porque ellos estaban hablando después de Cristo, y Cristo tiene el poder para modificar la palabra, porque Él es el autor de la palabra. Y usted va a descubrir que Jesucristo en diferentes ocasiones les dijo a los que lo oían: vosotros oísteis que os fue dicho, pero yo ahora les digo. Y lo dijo en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Porque Él es el legislador. Él es el que hizo la palabra. Y el que hizo la palabra la puede modificar. Ustedes en otro tiempo escucharon, pero ahora yo voy a hacer un cambio en esa palabra. Eso es algo impresionante. Por eso encontramos a los escritores del nuevo pacto haciendo modificaciones que a nosotros nos tienen que interesar. Y les voy a leer. Pónganle atención a esto. En Romanos capítulo 1 y el versículo 17 dice: porque en el Evangelio, tome atención a eso, el Evangelio se inicia en Jesús. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero cuando usted va y lee cómo está escrito, no está escrito así. Aquí le hace una modificación. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Modificado. Y luego en Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces, en esos 3 versículos que les acabo de leer, donde dice que el justo por la fe vivirá, y el Pablo dice a los romanos como está escrito, pues vamos a buscar cómo está escrito y cuál es la modificación. Eso está en Habacuc capítulo 2 y el versículo 4. He aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero aquí viene, mas el justo por su fe vivirá. Ahora Pablo dice que por el evangelio el justo no vive por su fe, sino que vive por la fe. Se cambió el su por la. Por el evangelio, por Jesucristo, porque los justos del Antiguo Testamento les tocó vivir por su fe. Pero el que conoce a Jesucristo vive por la fe de Jesús. Ahora, yo sé que para algunos esto es un concepto revolucionario, pero está en la Escritura y se los voy a aclarar más todavía. Resulta que a nosotros nos han hablado del hall de la fama de la fe. Y ustedes saben dónde se encuentra, que está en Hebreos capítulo 11, donde aparece un listado de hombres y mujeres que vivieron por su fe en el Antiguo Testamento. Y da una introducción a lo que es la fe, pero que se debe conectar no con el listado de los que vivieron por su fe, aunque por esa fe tuvieron grandes logros, pero no fue algo completo ni pleno. ¿Por qué? Porque la explicación de lo que es la fe lo tienes que conectar con Jesús, porque esta fe que tenemos ahora se inicia desde el Evangelio. Mire lo que dice acerca de la fe aquí. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está. Pero cuando usted lee todos esos personajes que alcanzaron buen testimonio y que está Abel, está Enoc, está Abraham, está Sara, etcétera, etcétera, está el gran Moisés. Usted sabe ese listado, ¿no? Están los israelitas, está Rahab, están los jueces, están los profetas. Pero mire cómo termina el listado. Mire cómo termina los que vivieron por su fe y no por la fe. En el capítulo 11 al final, versículo 39 dice, y todos estos, de los que les acabo de mencionar en el capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe que ellos tenían, porque fueron justos por su propia fe, no recibieron lo prometido. Fueron justos, recibieron buen testimonio, son héroes por la fe que tuvieron, pero no recibieron lo prometido. Ahora yo quiero preguntarle a usted que me está acompañando hoy, ¿quiere usted recibir las promesas? ¿Quiere usted tener una fe que vence al mundo? ¿Quiere usted tener una fe que usted puede guardar y que lo guarda de los acosos del enemigo? Dice el escritor, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Nosotros del Evangelio para acá tenemos algo mejor que ellos. Algo más extraordinario que ellos. Con razón que Jesús dijo que el más pequeño en el reino mayor es que Juan. ¿Por qué?
de todos los profetas que hubo, el mayor es Juan. Pero aquí en el reino el más pequeñito es mayor que él. O sea que usted es más grande que todos los del listado que aparece y usted va, ¡y! Más grande. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque dice que toda esa gente no recibieron lo prometido. Se quedaron cortos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Aleluya. Entonces, ¿sabe cuál es la fe que vence al mundo? La fe que Jesús le dio a Pedro. Cuando le dijo, Pedro, Simón, Simón, Satanás ha deseado tenerte porque quiere probarte y zarandearte como trigo. Pero yo he orado por ti, que tu fe no te falte. O sea, yo oro para lanzarte la fe que vence al diablo. Jesús orando para que Simón no fuera a desmayar, sino que al regresar de la zarandeada pudiera confirmar a sus hermanos. ¿No le gustaría a usted que también Jesús orara por usted como aquel hombre que le dijo, auméntame la fe? Y que el Señor ahora, que es nuestro intercesor, que intercede porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, te lanzara su fe, para que tengas una fe que vence al mundo y que no importa lo que suceda, el enemigo se quede sorprendido de que tu fe no te falte, porque es impartida por el que ora e intercede por ti. Te ha pedido para zarandearte, pero vas a decirle al enemigo, hay uno que me ha dado su fe y en la zarandeada lo único que se me va a caer es la paja. Se me va a caer todo el nerviosismo, todo el temor, toda la angustia en la zarandeada. Un favor me estás haciendo. Entonces, déjenme hablarles acerca de esto. Entonces usted me está diciendo, hermano Zúñiga, que yo no debo depender de la fe de Abraham. No, es que es linda, yo no lo estoy negando. La fe de Moisés, algo espectacular. Pero es una fe que no alcanza. Ellos no alcanzaron. Entonces, por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, que lamentablemente los separaron, y algunos no descubren ese secreto, yo se lo voy a dar a usted. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todo el listado que mencionó ahí en el capítulo 11, son testigos de lo que tú tienes. Porque ellos anhelaron tener lo que tú tienes ahora. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí viene la clave. Puesto los ojos en Abraham, puesto los ojos en Moisés, puesto los ojos en los profetas, en los que yo he mencionado que no alcanzaron. No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál es el gozo que estaba puesto delante de él? Usted y yo, que íbamos a recibir la fe de él. Porque, hermanos,
quiero que descubra algo muy potente. A Dios nunca se le llamó en el Antiguo Testamento el autor de nada. Él es el creador, pero es solamente hasta que aparece en Jesús que Él se convierte en autor. Y mire lo que dice en Hechos, apenas está arrancando la iglesia. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 3:15. En Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en Hebreos 12:2 que les acabo de leer, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, para que no te quedes corto, para que el maligno no te venza, para que el mundo no acabe contigo, para que no seas acosado en medio de los problemas, de las dificultades, en medio de esta situación que estamos viviendo ahora, aunque te hayas quedado sin empleo, para que tu fe en el autor y consumador, que es Cristo, que es otorgada por Él a tu vida, no te falte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, porque en la cruz está el origen, está la autoría. Ahora, la pregunta que yo tengo para usted es esta: si tu fe tiene autoría pactada, sellada, confirmada por la cruz, o sea, su sacrificio, ¿no crees? Es más, se lo voy a poner de esta manera: si usted cree en el sacrificio de Jesús en la cruz, que es donde aparece la autoría, ¿no puedes creer que esa autoría, lo que Él hizo en la cruz, es suficiente para llevarte hasta que el Señor venga por su iglesia, que ya después de ahí no vas a necesitar fe? Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero la única que va a quedar es el amor, porque es eterno. La fe y la esperanza un día se van a terminar, pero inició en la cruz la fe que tenemos ahora y va a culminar cuando ya no la necesitemos y nos rinde, porque Él es el autor y Él es el consumador. Y durante todo ese tiempo que tú necesites, esa fe que es de Jesús te es suficiente. Mire, le voy a probar por 2 versículos de que sí es cierto lo que les estoy diciendo acerca de la fe de Jesús. Dice en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No la fe tuya. El justo por su fe, dijo Habacuc, pero ahora el apóstol nos está diciendo por la fe. ¿Cuál fe? Aquí está diciendo la fe de Jesús puesta sobre ti. Porque si Él es el autor, Él es el único que puede dar esa fe. No hay autoría. El autor no eres tú. El autor no es Abraham. El autor no es ninguno de los santos del Antiguo Testamento. El autor es Jesús, y como Él es el autor, Él es el único que puede dárselo al que crea en Él, al que es de la fe de Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis 14:12.
aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que van a llegar a la consumación? ¿Quiénes son los que van a vencer al maligno? ¿Quiénes son los que van a vencer al mundo? ¿Quiénes son los que en medio de una zarandeada no van a tirar la toalla, ni se van a rendir, ni van a abandonarlo todo? Solamente aquellos que son de la fe de Jesús. El término autor es muy significativo porque habla de una fuente, habla de una causa, habla de un iniciador, habla de un fundador. Esta fe de la que yo estoy hablando ahora no existía en el Antiguo Testamento porque el fundador la fundó sobre el madero de la cruz. Entonces la fe que tú tienes ahora es una fe que tuvo un inicio para nosotros ahora. Y esta sí alcanza, esta sí vence, esta sí te da victoria. A esta Satanás le tiene pánico, porque cuando uno tiene la fe de Jesús, el dueño sale en defensa de lo que Él te ha otorgado. Entonces te hace falta algo, necesitas algo, estás enfermo. Tú puedes poner tus ojos en Jesús, en el que tiene la autoría, en el que es el origen, la fuente. Es más, autor significa guardián de lo que creó, lo que hizo. El que es superior a algo, que hizo un producto tal que es superior a todo lo demás que hay a tu alrededor. Porque Él es el pionero de esto. Él es el precursor de esto. Hermanos, la fe de Jesús que dice que ahora tú puedes vencer al mundo es la fe que Él tuvo para poder sufrir la cruz. Fue la fe que Él tuvo para decir: destruid este templo, que al tercer día yo lo levantaré. Es la fe que lo hizo vencer a todo el mundo de las tinieblas. Y los abrazó por 3 horas cuando se le vinieron todos los demonios del infierno y Satanás mismo y le cayeron encima y taparon el sol por 3 horas. Y ahí estuvo él abrazando toda la potestad de las tinieblas. Y después de 3 horas pegó un grito por esa fe que él tiene y dijo: consumado es, los acabé a todos. Entonces ese que venció por esa fe, ahora te la pasa a ti y dice: si yo he vencido, vosotros también venceréis. Si yo gané, la victoria es suya. Sí estás recibiendo esto. Que ya les mostré 2 versículos. Entonces, eso de autor es algo supremamente interesante en la Escritura. Por eso es que dice que Él es el autor de la vida, Él es el autor de la salvación, Él es el autor de toda nuestra fe. Y eso solamente sucede después de su sacrificio, que Él se convierte en autor. Porque le costó. Le costó. Entonces, no solamente Él es el autor, Él es el consumador. Y esa palabra consumador significa el perfeccionador. O sea que cuando usted recibe la fe de Jesús, usted la puede guardar porque esa fe te va perfeccionando. ¿Y sabe cómo te va perfeccionando? A medida que Jesús sea más grande en tu vida. Entre más grande sea el autor. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús. Entonces, cuando tú pones tus ojos en Jesús, ¿qué Jesús estás viendo? ¿Un Jesús diminuto? ¿Un Jesús raquítico? ¿Un Jesús impotente?
o estás viendo a uno que se está agigantando cada vez más en tu vida? Porque entre más grande sea Jesús, más grande será la fe que te va a depositar. Porque te vas perfeccionando en la fe. Aleluya. Entonces Él es la conclusión del camino de la fe. Voy a repetir eso. Él es la conclusión para que usted pueda decir al final de sus días, he guardado la fe porque me rindió. Tuve luchas, tuve pruebas, tuve dificultades, tuve tribulaciones, pero la fe de Jesús me rindió. No me la pudo acabar el enemigo porque no era mía, me fue otorgada por él. Entonces, amados, yo necesito que usted entienda, hay uno que tiene poder para ejecutar esa fe. Hay uno que tiene poder para llevar a cabo lo que por la fe Él me pone en el corazón. Que yo separado de esa fe, básicamente, como decía un hermano por ahí, estoy frito. ¿Por qué? Porque, repito, es una fe que te va perfeccionando, que cada vez se va haciendo más grande, porque Él es la fuente de la perfecta salvación eterna. La fe que Él te ha dado no solo te sirve para esta vida, querido hermano, sino que te sirve para la venidera también, porque te lleva al rompimiento de la eternidad misma. Aleluya. ¿Sabe por qué Él tiene derecho a ser el autor y consumador de la fe? Porque la misma carta a los hebreos nos dice que al que nos invita a poner la mirada en Él es superior a todo. Dice el escritor a los hebreos que Él es superior a los ángeles, que Él es superior a todo sacrificio terrenal, que Él es superior a todo sacerdote que ha habido en toda la historia, porque Él es el sumo sacerdote. Porque Él ofreció una sangre que ningún otro animal, toro, macho, cabrío, lo que fuera, podía superar a la superioridad de su sangre, que habla mejor que la de Abel. Que ahora, por esa superioridad, por esa grandeza de lo que Él es, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Puedes entrar a la presencia de Dios mismo y no te mata. No te consume. Aleluya. Y ahora, como para ponerle la cereza ahí arriba, o como dicen en mi país, la ñapa, nos ha dado a través de su superioridad un reino inquebrantable. Hebreos 12:28. Usted y yo pertenecemos a un reino inquebrantable. Todos los demás reinos vienen y van, pero el reino de este superior, en el cual debemos poner nuestros ojos, nos está dando un reino inquebrantable. Entonces, ¿sabe usted por qué Jesús es el consumador de la fe? Porque es el autor. Él no puede ser consumador de algo de lo que Él no tiene la autoría. Pero Él dice, si tú pones tu mirada en mí, no en las circunstancias, yo te voy a llevar a la victoria y tengo derecho a llevarte a la conclusión, porque yo soy el principio.
Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y soy el fin, soy el autor y soy el consumador. Entonces esa es la verdadera fe, la fe de Jesús. Eso implica que tu salvación está segura. Que si la fe te indica hacer algo, no te va a dejar inconcluso. No te va a dejar, uy, quise alcanzarlo, pero no lo alcancé. No, Señor. Vas a poder decir como el apóstol Pablo, yo he terminado mi carrera con gozo porque he guardado la fe. Cuando alguien recibe la fe de Jesús, no queda con cabos sueltos. Aleluya. Entonces, amados, esa autoría yo la reclamo ahora para mi vida y la conclusión también y para ti, porque tenemos la fe de Jesús. Entonces, déjeme profundizar un poquito más. Él está orando por ti para que la fe que Él te ha implantado por haber creído en su sacrificio no te falte. No te falte. Y yo, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, declaro ahora que los que me están oyendo reciben la fe de Jesús y no ponen su mirada en las situaciones por muy complicadas o complejas que sean, sino que tienes tu mirada puesta en el autor. Es bonito mirar, hermanos, con fe impresionantes, pero un momento dado esa gente puede fallar. No quites jamás tu mirada de Jesús. Entonces, esa fe de Jesús nos rescata. Esa fe de Jesús nos libra de situaciones y de tiempos difíciles. Es una fe que cuando usted la recibe no la pierde. Es la fe que te lleva a encontrar el camino al Padre, a meterte en el mismo trono de Dios, donde tú puedes hablar cosas que otro no se atreve a hablar y decir, todo está puesto bajo la planta de mis pies. Por eso el que tiene su propia fe, cuando oye hablar a alguien que tiene la fe de Jesús, choca. Porque el que tiene su propia fe solo le alcanza para ciertas cosas que alcanza con esa medida de fe que tiene. Pero el que tiene la fe de Jesús, puede hablar y le vienen cosas impresionantes. Y hasta en detalles mínimos. Estaba recordando ahora que estaba en el aeropuerto de Medellín en una ocasión y tenía que ir a predicar esa noche a Pereira y era el último vuelo y había una cantidad de gente esperándome ahí y de repente anunciaron y dijeron, el vuelo, señores, se copó y ya no hay más cupo para nadie. Y yo inmediatamente usé la fe de Jesús y dije, ¿cómo así? A mí me abren espacio en este vuelo. Porque yo tengo que estar allá porque tengo un compromiso. En el nombre de Jesús yo declaro que tengo mi asiento en ese avión. Al rato viene la muchacha y dice, un pasajero canceló y tenemos un cupo. A ver, levanten la mano todos los que estaban ahí en lista de espera. Y la gente levantaba la mano y brincaban. Y démelo a mí, démelo a mí. Y yo quiero. Yo nada más levanté mi boleto así con confianza porque este ya es mío. Y la mujer dijo, allá el señor que no tiene pelo, ese es. Y todo el mundo se volteó a verme. Yo no estaba brincoteando. No estaba gritando, démenlo a mí. ¿Por qué? Porque por la fe de Jesús ese asiento era mío. Entonces por eso le digo, el que tiene la fe de Jesús puede hablar
como Jesús habla. Pero muchas personas se burlan de ese tipo de fe. Pero cuando yo veo las vidas que ellos tienen, es evidente que no tienen la fe de Jesús, por eso no les alcanza. Mire, ¿sabe usted cuál es la fe de Jesús? Que usted está subido en una escalera pintando con una brocha y le quitan la escalera y sigue pintando colgado de la brocha. O sea, en lo sobrenatural, en el mundo de lo imposible, pero por la fe de Jesús se te hace posible. Entonces esta fe bíblica, esta fe del nuevo pacto, es una confianza plena en Jesús y en su palabra, donde usted no tiene la menor duda, donde usted puede creer en la fidelidad de Dios, en creer que Él no te va a fallar, que en el momento que tú actúas en esa fe, por anticipado te puedes regocijar y puedes llamar las cosas que no son como si fueran. La fe de Jesús te revela misterios, como el que les voy a dar ahora. Este coronavirus lo derrota el calor, lo derrota la luz. Por eso lo más que usted pueda salir al sol, mejor, porque no aguanta el poder de la luz, no aguanta el poder del sol. Esa solamente se la regalo ahí. Entonces, actúa cuando no hay evidencias. ¿Y cuál es la evidencia? Oiga, si hubieran evidencias, entonces ¿para qué quieres esa fe? La fe de Jesús va por encima de las evidencias. No te lo tienen que probar, no tienen ni que sentir un cosquilleo. Porque si es así, entonces no es fe, es tu fe, pero no la fe de Jesús. La fe de Jesús es una plena certeza. Una plena convicción. Es sencillamente poner la palabra de Jesús al frente. No importa lo que sientas por dentro, te puedes sentir como que te hace maripositas en la boca del estómago. Que la carta que recibes es contraria. Que el dictamen es contrario. Pero que como tiene la fe de Jesús, no es la crema sobre un pastelito, sino el pastel. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que sin esa fe de Jesús es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador de los que tienen la fe de Jesús. Aleluya. Hermano, si algo entristece a Dios es un hijo de Él que no ha descubierto esta verdad. Que diga ese sacrificio donde está la autoría y tú no te habían hablado de esto y el pobrecito está navegando ahí con su propia fe y por eso no alcanza, no le rinde. ¿Ah? Ahora, ¿cómo hace uno, y ya usted esa parte sí la ha oído, para ir creciendo en esa fe de Jesús? Bueno, eso no viene porque usted se meta 21 días de ayuno. Uy, el apóstol dijo que no había que ayunar. No, yo también me meto mis ayunos, pero tiene un propósito muy específico. No viene porque usted dance en los pasillos del templo, aunque a mí me gusta danzar. Es uno de los mejores ejercicios que hay. O que usted se tire en el suelo. ¿Sabe usted cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra.
O sea, oiga y vuelva a oír, como una vaca que rumia lo que se está comiendo. Antes de pasarlo a su estómago principal, primero comienza a rumiar, a saborear. Cuando es palabra de verdad, usted tiene que rumiarla. Por eso dice que la fe viene por el oír y mastique eso que oyó. Rúmielo para que se pase en todo su sistema y no quede la menor duda que así como el Señor te lo dijo, así va a suceder. ¿Por qué? Porque esa palabra cuando se te da, se te puede dar como el logos de Dios, pero cuando la oyes y la oyes se te convierte en un rema. Que ya les dije a ustedes que un rema es un vestido o un traje hecho a tu medida. Dice, esto es para mí, y si Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces yo no sé lo que usted está enfrentando hoy. Lo que sí le digo es que la fe de Jesús es más grande que lo que usted está enfrentando hoy. Yo no sé qué es lo que usted le ha dicho, pero Dios te está diciendo ahora algo que es superior a lo que te hayan dicho. Por lo tanto, no te rindas. No dejes que el enemigo te acose y te agote. No dejes que el enemigo te provoque hasta migraña en la cabeza. Porque la fe que te ha sido dada vence al mundo. Es una fe que cuando abres la boca puedes mover montañas. Hermanos, ¿sabe que yo anteriormente creía que cuando me venía una montaña de problemas, tenía que subir esa montaña y darle con toda mi fuerza, y entonces la resbalada y otra vez volver? Y una vez el Señor me habló y me dijo, ¿quién te dijo que te he llamado para ser alpinista? Vuelve y lee mi palabra. Y me fui a leer la palabra. Si tú le dices a esta montaña y le hablas con fe, entonces el poder no está en mis fuerzas, sino en la confesión de mi boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No solo salvación de pecados, sino salvación de problemas, de enfermedades, de crisis. Si tú le hablas con fe y le ordenas a esa montaña, se va a trasladar a la mar y de cierto os obedecería, dijo Jesús. Tu hermano, ya déjese de ser alpinista, porque eso habla de tu propia fe, y tu propia fe no te alcanza para llegar a la remoción, porque Dios ni siquiera quiere que llegues a la cima, sino que la remuevas en el nombre de Jesús. Entonces escúchame, cuando Jesús estuvo ministrando aquí en esta tierra, hubo personas que pusieron su confianza y pusieron a Jesús como el objeto de esa fe. Y aquella mujer que tenía 18 años con el flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana. Y tocó al autor de la fe y virtud salió de él y la mujer quedó completamente sana. Aquella mujer que vino angustiada, mi hija está endemoniada, estoy afligida. Y Jesús lanzó la palabra y al instante la muchacha quedó libre de ese demonio. Jairo que viene, mi niña está muriendo. Y cuando llega Jesús están todos llorando, ya no molestes más al maestro, la niña se murió. ¿Sabe qué, incrédulos? ¡Fuera! Y se quedó Jesús solo con los padres de la niña. Y le dijo a la niña, Talita Cumi, a ti te digo, niñita, levántate. Y la niña se levantó al instante. Es por la fe de Jesús que Pedro pudo caminar sobre las aguas,
mientras tuvo los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Cuando quitó la mirada de Jesús, se comenzó a hundir. Porque la única manera de mantenernos a flote, aunque los vientos estén huracanados y el mar esté embravecido, es no quitar la mirada del autor, que es lo que nos hace caminar sobre las aguas. Por esa misma fe le puso la mano al leproso y lo limpió, cosa que no hacía nadie. Ahora no queremos ni orar por los que tienen coronavirus para que no nos transmita. Jesús le ponía la mano encima a los leprosos, una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, con esa misma fe de Jesús llegaron aquellos dos, Pedro y Juan, a un paralítico que llevaba una cantidad de años ahí, creo que 38 años si no me equivoco, y le dijeron al hombre: mira, nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero traemos al autor y al consumador de la fe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre al instante se levantó y saltó, porque llevaban la fe de Jesús. Por esa misma fe, Esteban hizo milagros, señales y prodigios, igual Felipe. Donde quiera que llegaban, los señales, los milagros, los prodigios, los seguían. Por esa misma fe, el inválido en Listra fue levantado. Con razón, Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y eso te lo digo ahora, hermano, que estás afligido. Si tan solo crees en el que murió y resucitó y recibes la fe de ese autor, yo también te puedo declarar ahora que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Ahí en tu casa, ahí donde estés. ¿Por qué? Porque ese autor puede decir: Lázaro, ven fuera. Y tiene que obedecer. Entonces no se olvide que esto va conectado con su boca. Por eso nosotros hablamos de declarar, de alinearnos con Él, y podemos entonces permitir que Él a través de nuestra boca hable. Un día les voy a enseñar lo que es el poder del decreto que tanto han criticado, pero les voy a enseñar lo que eso significa en realidad a la luz de la palabra, no de inventos. Pero vamos a hablar entonces de declarar o de confesar, que son los términos que muchos manejan. La fe de Jesús demanda confesión de tu boca. Demanda que tú abras tu boca. Es por ejemplo que usted vaya y le diga a un ministro: quiero que ore por mí, y le ponga la mano y no diga nada. Cuando ora por usted, usted va a sentir: ¿qué pasó aquí? Que este hermano nada más me puso un dedo encima y no dijo nada. Pero cuando ese hermano pone la mano y dice: en el nombre de Jesús, yo oro por tal y tal situación, quedó como completa esa oración. ¿Sí o no? Pues lo mismo es esto. ¿Está su refrigerador vacío? Si tienen la fe de Jesús, vaya y hable y diga: se llena en el nombre de Jesús. ¿Tienes un ser querido que le ha pegado alguna enfermedad y aún este asunto? Llámalo ahora por teléfono y suelta la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque está escrito: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo el que recibe la fe de Jesús no se queda corto. Todo el que recibe la fe de Jesús no recibe vergüenza. Porque no es la fe mía la que estoy poniendo en la línea. Es la fe de Jesús. Por eso es que yo oro por los enfermos.
Porque si fuera por la fe mía, cuando me presentan algunos casos, yo digo, uy, Señor. Cuando me ponen lo que yo llamo una papa caliente en la mano y si es por la fe mía, ay Dios. Pero como es la fe de Jesús, es la credibilidad de Él, yo lo único que hago es confesar con mi boca la convicción que Él me ha puesto en el corazón. Por eso es que el que estaba muerto de 4 días salió de la tumba. No pudo. Resucitó para la gloria de Dios. Y todo lo que tú confieses con tu boca de ahora en adelante por la fe en Jesús, el que resucitó entre los muertos, va a ser para la gloria de Dios. Entonces, hermano, si vas a perder algo, como perdió José cuando salió corriendo de la mujer de Potifar, que sean tus dudas, que sean tus temores. Arroja y pierde eso, porque Dios tiene otro vestido mejor. Dios tiene un abrigo mejor, porque por la fe encontramos el camino a nuestro origen, para ser liberados, para recibir prodigios, maravillas y milagros. Nunca se te olvide esto. Cuando tengas una época en tu vida que aparentemente es un callejón sin salida, tú vas a decir, no, Señor, yo he creído en el que todo lo puede. Y la fe es un músculo que entre más usted lo use, entre más usted lo confiese con la boca, más fuerte se hace, más vigoroso se hace. Si usted un brazo deja de usarlo por horas, queda totalmente entumecido y con dolor. Así es la fe. Algunos tienen la fe adolorida porque no usan la fe de Jesús. Entonces quiero que te pongas de acuerdo conmigo. Y hoy te declaro que si prevaleces, los sueños de Dios se van a cumplir en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, yo necesito que en medio de esta pandemia pongamos nuestros ojos en ti. Pongamos nuestra mirada en ti. Porque lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es superior, porque esta situación apenas brotó en el año pasado. Pero lo que tú hiciste en la cruz del Calvario tiene más de 2000 años y hasta la fecha todavía tiene poder. Y nos va a rendir hasta que tú vengas por tu iglesia. Llena a tu pueblo de tu fe, Padre. Que ellos entiendan que por haber nacido de ti tienen derecho a esta fe. Porque tú eres superior a todas las cosas. Ahora mismo en el nombre de Jesús yo vengo contra toda enfermedad, toda dolencia, toda preocupación, todo estrés, toda fatiga, aún todo espíritu depresivo. Y declaro que hay completa y total victoria. Que puertas que están cerradas se abren ahora. Y que tú suples a tu pueblo conforme a tus riquezas en gloria. Que tú resplandeces sobre tus hijos y los tomas de la mano y los ubicas en lugar seguro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, espero que la palabra los haya bendecido. Siempre procuro sustentar todo lo que digo con la escritura porque no quiero que sean mis opiniones, sino la palabra que permanece para siempre. Entonces saludo al hermano José Coronado, el profeta Alberto Navarrete. Jocelyn, hija, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu fidelidad. Mana Yesenia Guzmán. Amén. ¿Quién más está por ahí? Muy bien.
Patti López, amén. Gloria Inés Pérez. Hermanos, mire, hermano Joan, pastor Joan González, bendiciones. Hermano, si esta palabra te ha bendecido, hazme un favor, compártela. Quizá haya un hermano por ahí que esté necesitado de esta palabra. Ponle ahí compartir. Hermano Jairo Rosso, creo que es un pastor, si no me equivoco. Wilber, Stephanie, Clara E. López, César Augusto Lombo. Amén. Ayer hablé del testimonio tuyo en mi mensaje, escúchalo. Andrés Pineda, Imelda, Estepa. Aleluya. Claudia Patricia Rodríguez. Apóstol Jair Salas Díaz, Rema Zarzal. Qué bendición tenerlo aquí, apóstol. Amén. Entonces, amados, esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que da completa y total victoria. Que nada la puede acabar, porque nadie puede acabar con el autor ni con el consumador de ella. Les amo, les abrazo en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a anunciar con tiempo cuándo será la próxima cita, porque tengo algo que Dios ha puesto en mi espíritu, que creo que es muy importante, especialmente para pastores y líderes. Para la jornada que viene hay un modelo que el Señor me ha entregado muy poderoso para que usted lo pueda implementar. Hablé con mi hermano y le dije, ¿qué crees que sea el tema que se deba manejar ahora? Y me dijo que Dios te hable qué es lo que viene después, que entramos a un camino desconocido. Y el Señor me ha dicho cuál es el diseño que Él tiene para lo que sigue en esta jornada victoriosa. Muy bien, amados, un abrazo, bendiciones en el nombre de Jesús.